Vamos a revisar cómo crear hojas de cálculo en Google Drive. Lo primero que debo hacer es ingresar a mi unidad en Google Drive. Luego aplasto el botón Nuevo y la opción Hojas de cálculo de Google. Esto despliega una hoja con muchas celdas. Cada una de ellas será nombrada por la letra de la columna y el número de la fila. Esto quiere decir que esta celda será la celda B4. Este nombre nos va a permitir identificar la celda para una función o cálculo. Lo primero que haremos será poner un título. Cuando lo ingreso, me fijo que este título escapa de la celda porque es más grande. Si no hay texto en la celda contigua, se desbordará. Entonces, para evitar esto, utilizo la opción de ajustar texto. Y esto hace que todo el texto quepa dentro de una celda, aunque ello implique ampliarla un poco. También puedo cambiar el formato y para ello puedo hacer un cambio en el tipo de letra, el tamaño, si es que es con negrita, si es que es inclinado, el color del texto y también el color de relleno de la celda. Se puede ingresar distinto tipo de texto en cada celda, por ejemplo, nombres, o números, como por ejemplo fechas, porcentajes, o decimales. Si nos fijamos, el texto automáticamente se alinea a la izquierda y todos los que son números están alineados a la derecha. Para números especiales, como por ejemplo el número de una factura que empieza con 001, es importante darse cuenta que aunque se escribe así, el momento de dar Enter, Google considerará esto un número y por lo tanto borrará los ceros adelante dado que no tienen valor. Para evitar esto, debo cambiar el formato de la celda y en vez de poner número, escojo la opción texto sin formato. Y entonces ahí sí podré añadir los números adelante. Lo que sí es importante considerar es que al hacer esto, la celda ya se considera un texto y no un número. También puedo agrandar o achicar el tamaño de una celda simplemente arrastrándolo desde su nombre. Y esto hará que la celda se vuelva más alta o más ancha a gusto. También puedo decidir la alineación y puedo decir si será a la derecha, centrada o izquierda. Puedo también cambiar el formato de número y decidir si lo coloco como porcentaje, moneda, duración, etc. Para poder seleccionar un texto y borrarlo, simplemente lo marco y aplasto el botón de suprimir. Si me he equivocado y no quiero hacerlo, puedo aplastar el botón deshacer o rehacer dependiendo de lo que desee hacer. Una de las funciones importantes de una hoja de cálculo es crear una base de datos. Esta base de datos puede contener información organizada en columnas, como vamos a ver. Para calcular el subtotal, por ejemplo, basta con multiplicar el valor de la cantidad por el valor unitario. Para eso ponemos el símbolo más, damos clic en esta celda, el asterisco para multiplicar y la otra celda.
Fíjense que aquí abajo se ve la fórmula y acá arriba el valor. Cuando doy Enter, me aparece en la celda solo el valor, pero si me ubico en ella, en la cinta de opciones podré ver la fórmula con la cual se ha creado. Para calcular el IVA, basta con multiplicar la celda del subtotal, el asterisco y poner 12%. Y para el valor total, utilizo la opción de suma para sumar las celdas contiguas arrastrando ese intervalo y dando Enter. No es necesario poner nuevamente las fórmulas en las filas siguientes. Basta con seleccionar estas y arrastrar para que se coloque en cada una de ellas la fórmula correspondiente a su fila. Para cambiar el formato de toda una fila, basta con dar clic en ella, seleccionándolo, y entonces puedo cambiar el tipo de letra, el tamaño, ponerle negrilla y alinearle al centro, por ejemplo. Si quiero agrandar o achicar una celda, basta con arrastrarla para que se haga más pequeña. Cuando estoy trabajando con decimales, es necesario mejor seleccionarlos todos y cambiar el número de decimales a 2. Esto se hace con estos botones. Y así dejo todas las cantidades en 2 decimales. Puedo también marcar los bordes. Para eso, utilizo esta opción de bordes y los puedo poner en todas las celdas o solo a la izquierda, arriba, a la derecha, abajo, en el medio o solo en el borde. También puedo rellenar marcando estos títulos con un color diferente. Una de las opciones importantes en estas hojas es usar filtros. Puedo marcar toda la fila y usar este botón que dice crear una vista de filtro. Con eso logro que en cada una de las celdas me aparezca un filtro que me permitirá seleccionar solo aquellas que requiero que se visualicen. Por ejemplo, en detalle, si quiero ver solamente las corbatas, quito el visto en las otras dos, aplasto el botón aceptar y se verá solamente esas. Asimismo, si quiero volver a ver todas, marco con visto todas las opciones y pongo la opción aceptar. Si quiero quitar el filtro, aplasto esta opción y nada. Es importante también hacer una suma total y esta suma total puede hacerse con esta opción y arrastro todos los totales para que se forme la suma total. Este valor lo puedo alinear, centrado, agrandarlo, ponerle negrilla, ponerle un borde y un color diferente en el fondo. En estas hojas de cálculo también es importante poder insertar un gráfico. Para ello voy al menú Insertar y la opción Gráfico. Esto me despliega una opción para seleccionar el gráfico. Puedo decidir cambiar el tipo de gráfico, y el intervalo de datos. Lo borro, muevo el gráfico y escojo simplemente este intervalo. Una
Una vez que está hecho eso, puedo hacer otros cambios también en el gráfico. Por ejemplo, el título, la fuente del título, el tamaño, el formato, etc. Este gráfico me aparece en un lugar y yo puedo moverlo simplemente dando clic sobre él, arrastrándolo, y desde sus esquinas puedo achicarlo y agrandarlo. También puedo copiarlo y pegarlo en cualquier otra hoja. Una de las cosas importantes es cambiar el nombre de la hoja de cálculo. Para ello ingreso en el nombre y digito el que quiero que aparezca. Si la información aquí no me es suficiente, acá abajo puedo usar la opción más para añadir otra hoja de cálculo. Y me muevo entre ellas simplemente dando clic. Finalmente, estas hojas son fáciles de enviar a otras personas mediante la opción compartir. Introduzco el nombre o el correo de la persona a la cual le quiero compartir. Y algún mensaje. Con esta opción puedo decidir si la persona puede editar, comentar o ver. Aplasto el botón enviar y a la persona le llegará un correo electrónico donde se le indica que se le ha compartido esta hoja de cálculo y la puede abrir con este link. De esta forma hemos aprendido cómo usar y compartir hojas de cálculo en Google Drive.